Bueno, siguiendo todo el hilo de esto de que decía Marcelo, ¿no? Recuerden ustedes que el Papa Juan Pablo II fue un hombre muy preocupado por el tema de familia, sobre todo porque avisoraba en el horizonte un momento difícil. Veía que la familia comenzaba a quedar un poco en el foco de cosas muy complejas. Y de hecho, si uno recorre las cosas que él escribió, las cosas que él hizo, ve que su magisterio es constante. Hay un documento que es prácticamente lo que algunos llaman una carta magna sobre el matrimonio y la familia, Familiaris Consortio. Yo no, en este momento no sé si es de 1984, pero bueno, si no es, ustedes le ponen un rango de 5 o 6 años para atrás, para adelante, y ahí anda. Pero es un documento importante, impresionante. Él incluso hablaba de la situación en el mundo contemporáneo, de la revelación de Dios con relación al tema familia. Hacía una lectura sobre las uniones irregulares de hecho, sobre los matrimonios a prueba, sobre esto. Iba viendo, describía todo eso, iba dejándole a la Iglesia una palabra segura para ver por dónde debía transitar. Y aún hoy es una fuente de referencia. Si se va a hablar sobre esto, hay que recurrir a la Familiaris Consortio. Proponía, por ejemplo, una catequesis que especialmente trabajara sobre la familia y proponía que se hiciera catequesis sobre la familia en una etapa del niño, podríamos decir, de la catequesis, 6, 7, 8 años, porque a veces el tema de la familia en la catequesis no se trabaja mucho, se trabajan otros y ese no se trabaja. Y entonces, dado que es una vocación, trabajar sobre ese tema, después hacer una preparación más próxima al matrimonio, decía él, y después hacer otra preparación en la que acompañaba, o sea, cosas en donde muchas de esas se ha hecho poco, se ha hecho bastante poco. ¿Pero por qué todo esto? Porque avisoraba la complejidad que iba a tener que enfrentar el matrimonio y la familia, y sobre todo la vida, un tema al que él también dedicó varias cosas importantes, ¿no? Bueno, decide fundar un instituto del matrimonio, de la familia y de la vida, y pone al frente a un gran obispo, cardenal, Carlos Cafarra, y entonces este cardenal le pide que se ocupe de este centro de estudio tan importante, y luego el cardenal dice, bueno, voy a pedirle a Lucía, a la vidente de la Virgen de Fátima, oración para que me ayude en esto. Y entonces él, haciendo eso, se encuentra con que Lucía le responde con estas líneas que están acá. Es decir, Sor Lucía de Fátima, él dice, me sorprendió, yo no esperaba que me pusiera ningún mensaje, lo que traté de hacer es que me acompañara con la oración, dado este momento tan significativo que tenemos que enfrentar. Y entonces yo, muy abuelo de pájaro, este primer día era un poco así, ¿no? Pero me parece que como para que entremos en un problema central, ¿verdad? ¿Qué dice Sor Lucía? Dice, la batalla final, y aquí preciso algunas cosas, ¿no? Cuando dice la batalla final, no está tan preocupada de fijar lo cronológico. Ustedes vieron que en la Biblia también hay una carta de San Pablo que se dirige a los corintios, en donde San Pablo les anuncia que el Señor va a volver. Y entonces los corintios, en virtud de que vuelve, dejan de trabajar. ¿Por qué no? Dicen, ¿para qué vamos a trabajar si vuelve el Señor? ¿No? Como yo digo un poco en broma, ¿para qué voy a pagar la luz? No pago la UTE. ¿No? ¿Qué acontece? Tiene que escribir una segunda carta a San Pablo corrigiendo esto. Pero al hacerlo, habla de algunas cosas muy importantes. Entonces muestra que si esas expresiones se toman cronológicamente, uno se va a pasar toda la vida tratando de adivinar si viene dentro de 5, dentro de 7, dentro de 8 y medio, dentro de 2 meses, dentro de 6 años. Es decir, no hay que entrar en esa mirada, ¿verdad? Es cierto que está más cerca el regreso del Señor, eso ni hablar, está mucho más cerca el regreso del Señor, ¿verdad? Pero hay una cosa obvia. En esa carta a los Corintios, San Pablo habla de dos cosas. La apostasía universal, antes de que el Señor vuelva, tiene que darse una apostasía universal, dice él. ¿Qué es esto? Es una pérdida de la fe a nivel general. Uno en este momento podría decir que la apostasía está en Europa, porque para que se pueda decir que hay apostasía, tiene que haber habido antes fe. No se puede de pronto decir
que apostataron los chinos, porque de pronto los chinos no saben ni quién es Jesucristo. Lo saben hoy por los medios, pero es decir, es distinta la situación. Pero en cambio, en este caso, la apostasía tiene que ser, habiendo tenido fe, la perdieron, ¿verdad? La abandonaron, incluso la rechazaron pisoteándola, ¿no? Bueno, dice San Pablo, entonces, una señal. Antes de que venga el Señor tiene que haber una apostasía universal. Y segundo elemento es, ¿verdad? No me quiero extender. Segundo elemento que pone es que tiene que venir el anticristo. Segundo elemento. Y en la carta a los romanos dice que antes de eso se dará la conversión de los judíos. Tercer elemento. Apostasía universal, la llegada del anticristo y la conversión de los judíos. Ven, tres elementos. Obviamente que ustedes y yo vemos que algunas de estas cosas no están todavía. Es obvio. Nadie tiene que venir a hacernos una lectura muy especial para decirnos si estas cosas no están. Yo miro y digo, bueno, los judíos no los veo hoy que se conviertan en masa. No veo eso, en principio, ¿verdad? No hay que esperar las cosas como largos procesos porque evidentemente son momentos de mucha gracia del Señor y se pueden dar de un modo mucho más acelerado. Pero ven, la Escritura tiene tres elementos. ¿Y por qué lo explico esto? Para pensar que la batalla final no quiere decir que este momento estemos ya en el umbral de esta historia que se termina. No lo sabemos. Eso es lo importante. No lo sabemos. Pero sí que ha habido un proceso de batallas a lo largo de la historia que se han librado de diversa manera contra el plan de Dios. Contra el plan de Dios. Se han librado de diversas maneras las batallas. ¿Y entre quiénes ha sido esta batalla? Ella dice, entre el Señor y el reino de Satanás. Está claro, ¿verdad? El reino de Satanás y el Señor. ¿Y cuál es, diríamos, lo que tenemos que tener claro? Que el Señor es creador y que Satanás es una criatura. Por lo tanto, no hay pelea entre ellos que pueda poner en el horizonte, que uno pueda preguntarse quién será el que gane. No, eso no es posible. Porque Satanás no puede enfrentar a Dios, porque Dios es el creador y Él es una criatura. ¿Se entiende esto? O sea, uno no debe tener esa mentalidad. Jesucristo es el Señor resucitado, el Hijo eterno de Dios. El diablo no puede hacerle nada, absolutamente nada puede hacerle. Tampoco a las personas de la Trinidad. Pero cuando se presenta esta batalla, que se la presenta como diciendo que es una batalla importante porque será una batalla decisiva en ese sentido de final, entonces lo importante de todo esto, ¿cuál es? Lo importante es que va a venir a luchar contra la obra de Dios. No lucha contra Dios. Si ustedes leen el Apocalipsis, verán que cuando empiezan las batallas, dice que prácticamente no existen. Pero, ¿cómo van a existir? Si Dios es Dios y hay un solo Dios. De manera que en el Apocalipsis mismo se nos dice que dado que no pudo con el Hijo, porque fue llevado al cielo, quiso ir contra la mujer, que es la Virgen, y que algunos también representan en ello a la Iglesia, y dice que vino en auxilio de la mujer una serie de realidades de la tierra, y no pudo tampoco con ella. Y en el capítulo 13 dice, del libro del Apocalipsis, dice, ¿verdad?, que se fue contra los hijos de la mujer. Y cuando la Escritura de alguna manera deja una imagen así, uno se puede preguntar, ¿quiénes son los hijos de la mujer? Y a continuación dice, los que guardan los mandamientos del Señor y mantienen vivo el testimonio de Jesús. De manera que somos nosotros. De manera que en esa batalla, ¿verdad?, los que de alguna manera van a ser atacados son los que tratan de servir al Señor, los que tratan de hacer presente al Señor en el mundo, los que dan testimonio de Jesús. Eso es lo que Él quiere destruir. Lo que quiere destruir es justamente la obra del Señor y lo que el Señor hace en el mundo. Por eso nosotros mismos, ¿verdad?, muchas veces vivíamos de una manera cuando no teníamos fe y cuando empezamos a tener fe se nos complicó. Decían, pero ¿cómo es esto? Yo no empecé a ser mejor, soy más bueno, ahora perdono, ahora cuando me piden una cosa voy, ahora cuando estoy cansado igual lo hago. Y en cambio, parece que las cosas se me complicaron. Y entonces en la Escritura dice, si viniste a servir al Señor, prepárate para la prueba. Si viniste a servir al Señor, prepárate para la prueba. Esto es una verdad que se cumple en cada uno de nosotros.
Es decir, no es que al venir a servir al Señor quedamos eximidos de cualquier cosa. No, no, al contrario, estamos en el lugar de la batalla. Porque hay otros que andan deambulando por ahí que no tienen ni idea si hay batalla y si no hay, y quién está, si está el enemigo, si no está, no tienen ni idea. Una amiga mía decía, viajan como maletas en el avión, es decir, las llevan de un lado para el otro. De manera que esto, ¿por qué es importante? Porque entonces nosotros estamos en el lugar de la batalla. Eso es muy importante, comprenderlo, ¿verdad? Y entonces establece por dónde pasa esa batalla, en dónde se centra, en el matrimonio y la familia. Lucía de Fátima le decía en esa carta al cardenal Caffarra, va a pasar por el matrimonio y la familia. Bueno, estos son fases que han venido aconteciendo, ¿verdad? La Revolución Francesa es una fase importante, ¿verdad? Allí comienza de alguna manera a debilitarse la fuerza que la Iglesia tiene en la sociedad, porque la sociedad empieza de alguna manera a decir, si tú tienes fe, tienes que vivirla dentro de la sacristía, pero no intentes nada en la sociedad en la que vives, no hagas pública tu fe. Hoy da más noticia, desconozco si es totalmente cierta o no, de que el actual presidente de Chile acaba de sacar todos los símbolos religiosos de la casa de gobierno. Incluso había bastante preocupación porque había sacado una Virgen del Carmen, a la que Chile está consagrado, ¿verdad? Y se la habían llevado a la casa de uno que justamente mostraba ese cuadro que estaba en la casa presidencial. Es decir, hay en el mundo gente que piensa que las cosas de Dios tienen que ser sacadas de este mundo. Y no es que ellos digan, yo cuando hago esto entonces estoy favoreciendo el reino de Satanás. No, tal vez no lo hacen conscientemente, pero lo están favoreciendo. Aunque no lo hagan conscientemente, lo están favoreciendo. De manera que hay fases a lo largo de la historia que de alguna manera se hacen presentes una y otra vez. Por ejemplo, la abolición de la ley natural, otro elemento importantísimo. Es decir, por lo menos antes teníamos algo, ¿qué era? Que la naturaleza humana tenía sus leyes y a las que todos nos sometíamos y que cada uno de alguna manera tenía una cierta ley, pero no podía pasar por encima de lo que la naturaleza de por sí mismo nos enseñaba. Y de hecho, fíjense que ya se ha tocado el derecho humano terrible, el derecho a la vida. Entonces, cuando un Estado, sea quien sea, cuando unos gobernantes, sean quienes sean, deciden ponerse por encima del derecho a la vida, en vez de tutelarlo, que es lo que deberían hacer, entonces evidentemente la ley natural comienza a caer así rápidamente. Y si no hay ley natural, ¿bajo qué ley vivimos? ¿Bajo qué ley vivimos? Entonces dice, cuidado, matrimonio y familia, ¿verdad? Es el núcleo, el problema es allí. Yo supongo que a algunos de ustedes también les pase lo mismo. Yo tengo 64. Yo sé que no parezco de 25, pero bueno, tengo 64. Tengo 64. Vengo de familias numerosas, o sea, mis padres, tanto mi madre como mi padre, 6, 7 hermanos cada uno. Vengo de una familia en donde el abuelo estaba en la mesa y los fines de semana iban a saludarlo ¿no? Y vengo de cosas que tienen ese horizonte. Pero yo digo que a mí, no a otros, se me desmoronó el piso abajo de los pies. Estaba parado sobre una realidad que ya no existe. No existe. Se desmoronó. Cosas que se veían que venían realizándose, ya, en mi caso, empecé a ver que se desmoronaba lo que estaba abajo. Que eso que de alguna manera, bueno, era una realidad que estaba presente en la sociedad. ¿Y esto a qué se debe? A que el cristianismo impregnaba la cultura. Y mi abuelo, que era un portugués, ¿no? Era un hombre que no iba a la iglesia mucho, pero bautizaba a sus hijos, a sus nietos, casaba a sus hijos, acompañaba esos caminos y vivía como un hombre que cree. Respeto, trabajo, ¿verdad? Esas cosas que tenía. De manera que la cultura estaba impregnada por el cristianismo. No eran cristianos practicantes, pero tenían esa cultura cristiana impregnada. Hoy el sentido común se cambió.
Hoy el sentido común ya no es ese. Hoy de alguna manera lo que impregna a la sociedad no son esas matrices, esa matriz cristiana, no lo es. Benedicto XVI en el año 70 da a conocer lo que hoy se conoce como la profecía de Benedicto XVI. Y él en el año 70 decía que hay que acostumbrarse a ser una iglesia minoritaria, una iglesia que vivirá muy intensamente en el Evangelio, pero que tendrá poca incidencia en la sociedad en la que vive. En el año 1970, Benedicto veía una sociedad que se parece bastante a la que nosotros hoy tenemos delante de nosotros. De manera que, evidentemente que es el matrimonio y la familia, el lugar en donde se da la batalla. Y a partir de eso, para no aburrir mucho, dice, sin embargo, añadía Lucía de Fátima, no tengas miedo. Esta es como la palabra que más se repite en la Sagrada Escritura. Si hay una expresión que se repite en la Escritura es esta, no tengan miedo. Y esto es lo que Juan Pablo II hace cuando abre su pontificado, no tengan miedo. Es decir, evidentemente que el miedo es el gran problema para poder dar testimonio de Cristo. Evidentemente que el miedo nos paraliza, que el miedo de alguna manera nos vuelve a la zona de confort, a la zona de comodidad, y entonces a veces por salvar el pellejo no queremos, ¿verdad? El miedo nos hace pasar todas esas cosas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Y en este caso, lo que ella le revelaba a este hombre, no hay que tener miedo, pero le dice algo sobre lo que hay que ser consciente. Le dice, todos aquellos que actúan en favor de la santidad del matrimonio, o sea, el matrimonio es un camino de santificación. El matrimonio es un camino de santificación. El uno al servicio del otro, ¿verdad? Porque, claro, el amor de benevolencia, que es el amor del matrimonio, el amor de benevolencia es querer el bien del otro. O sea, no busca primero su bien propio, sino que busca el bien del otro. Y en la medida en que busca el bien del otro, tiene que haber reciprocidad, el otro va a buscar el bien de él. Y se opone este amor de benevolencia al amor de concupiscencia, que es que cada uno busca el propio bien. Yo me caso contigo para ser feliz, yo. Bueno, estas cosas están como si fueran moneda corriente. Y nadie se asombra de que se las diga. Pero en el fondo lo que uno avisora es que hay una impregnación de una cultura que ya no es cristiana. Y hay que reconocerla para proponer la cultura cristiana, para seguir luchando por la santidad del matrimonio, ¿no? Ahora, ciertamente conociendo la realidad, sabiendo cómo es la realidad. La santidad del matrimonio y la familia siempre encontrarán oposición, y sí. Hay que saber que va a haber oposición, que va a haber dificultad, que va a haber cansancio, que todas esas cosas uno comienza a vivirlas. Es cierto que a veces a uno le parecería que las cosas tendrían que resolverse más rápido y no se resuelven. Entonces dice, serán combatidos por todos los medios posibles, porque lo que está en juego es decisivo. Porque de alguna manera el golpe del enemigo, que es presentado en la Escritura como el adversario, recuerden, es un adversario que contra Dios no puede nada, pero que está atacando la obra de Dios, la redención hecha por Cristo, que se vuelve para un cristiano en vivir su vida de fe haciendo presente a Cristo. Allí es donde él viene a atacar. Entonces, va a tratar de que de alguna manera se desvirtúe o se destruya esa realidad. Recién decía el padre Marcelo, recuerden ustedes que el matrimonio es un sacramento. Un sacramento, ¿entre qué cosas? Bueno, entre la iglesia que aparece, es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es verdad, es una imagen de esa realidad, de esa sublime realidad. Entonces ese amor que se dona, que se entrega, es el que va justamente a ser atacado y a ser destruido. Y finalmente dice Lucía, no obstante, Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de Satanás. Es como si uno nunca olvidara que conoce el final de la historia. Nosotros conocemos el final de la historia. Vamos a la casa del Padre. Eso no lo cambia nadie. Nadie lo cambia.
Nosotros conocemos el final de la historia. Cristo ha resucitado, eso no lo cambia nadie, y con eso ha vencido la muerte. Nosotros conocemos el final de la historia, la Virgen está con Él y vela por nosotros y le aplasta la cabeza al enemigo. Eso no lo cambia nadie. El asunto es que yo me anime a vivir desde esa fe, aunque tenga que padecer, aunque no me comprendan, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que enfrentar algunas cosas adversas. Y ahora, a ver la otra placa, padre, porque estoy un poco atrasado. Y estos son como algunas, esto me lo hizo todo el padre, ¿eh? Miren que si tengo que hacer yo esto, ni que hablar. Esto me lo hizo todo el padre. Pues miren que él es un muy buen anfitrión, ¿eh? Vieron cómo, ahora le voy a hacer pasar un poco de a él, lo voy a pasar ahora, todo lo que me hace a mí, todo lo que me hace. Vieron cómo habló Josué de él el otro día, yo doy testimonio de eso, de lo bueno, él cuida a todo el mundo, no ustedes de pronto, pero él anda siempre atrás de uno, hablando, una cosa que a mí me libera de todo. No me ha podido hacer subir un avión, porque eso anda hace tiempo conmigo para que me suba un avión, pero no ha podido. Bueno, ya estamos en esta batalla. Ya estamos en esta batalla. ¿Y en dónde está la batalla en este momento? La batalla está en la ideología de género. Esa es la batalla. La batalla es esa. Dios ha pensado en el hombre, ¿no? Para que pueda estar frente a la mujer, pero el uno para el otro como una ayuda adecuada. Por lo tanto, hay entre ellos reciprocidad, hay entre ellos comunicación de bienes, el padre lo decía, ¿verdad? La mamá es la que custodia los bienes, las relaciones. El papá no tiene capacidad para custodiar las relaciones, pero la mamá sí. Entonces cuida de las relaciones entre los hijos. Está, digamos, él hace la casa, le pone los ladrillos, pero ella cuida lo que está dentro. Son como dos realidades que Dios, ¿verdad? Ella es muy de las amistades. Cuida esas relaciones, trata de que haya una relación. Y por eso todas las cosas le impactan en el corazón. Los problemas entre los hijos, las peleas entre los hermanos, los rechazos, todo eso le pega, todo le va pegando en el corazón porque ella está muy afectivamente volcada a todas esas cosas, ¿verdad? El papá pone toda su fuerza para que la cosa salga adelante y a veces no comprende esa realidad, ¿verdad? Pero corre un riesgo menor que el que corre la mamá, porque la mamá se empieza a volver Dios para los suyos, porque les quiere solucionar todo y no puede. En cambio, el papá está, por estar desde esa mirada, muchas veces el problema es que abdica. Y este tiempo quiere la abdicación del varón. Es el tiempo en que de alguna manera lo que está por delante es que el varón abdique. Y la situación esta que tenemos que enfrentarnos, ¿por qué es? Porque ¿qué es lo que propone la ideología de género? No es uno frente al otro como una ayuda necesaria, con una complementariedad de lo que uno tiene y el otro no, para ayudarse, para que sea recíproco, sino que está uno frente al otro, enfrentados. La ideología de género es la aplicación de la doctrina marxista, de la lucha de clases, en la relación del varón y la mujer. De manera que el lugar de la batalla es ese hoy. Y esto, digo, si lo digo yo, vale unos 50. Pero esto es lo que denuncia el cardenal Sara diciendo que la Organización Mundial de la Salud es la que promueve la ideología de género, es la que la sustenta, es la que la impulsa. No yo, el cardenal Robert Sara. O sea, un hombre que está en el medio de las cosas y las conoce, y además advierte a su pueblo, a la gente que vive en África, sobre la gravedad de las cosas que están enfrentando. Sobre la gravedad de las cosas que están enfrentando. Entonces estamos en la batalla. Tenemos que tomar conciencia de ello. ¿Por qué? Porque una sociedad que promueve el individualismo y que de alguna manera empieza a dejar fuera del ámbito de los niños a los padres, es una realidad en donde el papá empieza a ser el Estado. El Estado decide, el Estado, ¿verdad? Toma potestades, toma decisiones. El Estado es el que empieza a decidir sobre la suerte de los hijos. Y ya hay ejemplos ahora escalofriantes, ¿verdad? Si el nene quiere cambiarse el sexo y si los padres no se lo autorizan, hay una ley en algunos países de Europa que lo va a proteger para que se ha presionado a Polonia, y no me acuerdo si es a Austria,
para que incluyan la ideología de género con sanciones económicas dentro de los proyectos que tienen porque no las quieren incluir. Quiere decir que estamos en la batalla. ¿Y por qué se vuelve tan silenciosa la batalla? Porque muchas veces los medios de comunicación están al servicio de esta realidad. Al servicio de esta realidad. De manera que estamos en la batalla, tenemos que tener conciencia de esto. Tenemos que tener conciencia. Si nosotros vivimos solamente desde el entretenimiento, desde las cosas que nos entretienen y a las que nos ponen continuamente, ¿verdad? Una u otra cosa para que nos entretengamos, entonces nos perdemos de vista cuál es el núcleo de la batalla. Cuando alguien nos habla de la batalla, dice, este es un exagerado, ¿qué va a andar en esto? No, no. Estamos en la batalla. Estamos en un momento en donde las cosas se están volviendo cada vez más complejas. En donde está uno enfrentado al otro. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Se destruye el plan de Dios. Porque si Dios lo puso a él frente a ella, porque hay cosas en él que le ayudan a ella, y la puso a ella frente a él, porque hay cosas en ella que lo ayudan a él, los hizo complementarios y de alguna manera los puso juntos para que puedan caminar. Entonces, si yo los pongo enfrentados, si los pongo como enemigos, si de alguna manera que yo no tenga mis derechos es por culpa de él, o si yo no tenga que es por culpa de ella, y entonces los enfrento, entonces se rompe por completo el plan de Dios. Y si se rompe el plan de Dios, y en este caso se rompe justamente con esto, no hay que olvidar que el hombre puede seguir armando la casa, pero le pegan a la que cuida los vínculos familiares. Por eso le pegan al corazón mismo de la batalla. El futuro de nuestra sociedad depende de ello, claro, es muy importante, no es una cosa menor, no es una cosa, hay que ver qué es lo que le enseñan a los chiquillos en las escuelas. Hay que verlo, y sí, hay que verlo. Uno tiene que de alguna manera saber que hoy todas esas realidades son importantes. La familia fundada en el matrimonio de amor, monógamo, libre, fiel, indisoluble, es la célula básica de la sociedad. Eso es lo que, ¿verdad? Recuerden que el matrimonio es una institución natural entre varón y mujer. Después Cristo le eleva a la categoría de sacramento, pero tenía un valor ya de por sí. Entonces, esa es la realidad. Y sí, -5, creo que tenemos que terminar. ¿Ya? Terminamos. Bueno, entonces, solo una más para ver este tema complejo. Esta mujer, en la década del 90, es la que comienza de alguna manera a decir, bueno, si hablamos de sexo y género, en realidad lo que estamos haciendo no es hablar de sustantivos, sino de verbos. Son acciones, dice esta mujer en la década del 90. Esto quiere decir que un individuo, hombre o mujer, se convierte en aquello que él o ella decide, ¿verdad? Decide hacer o decir. ¿No? Hombre o mujer no es algo que somos, sino algo que nos hacemos. Algo que nos hacemos. Ahora ha habido dos problemas serios, porque no sé si ustedes vieron este nadador que ganó en la competencia femenina. Claro, era 462 cuando era hombre, ahora le ganó a todas las mujeres en una competencia de natación. Entonces, hace poco se pelearon, en teoría, dos mujeres, pero de la cual una no era mujer, y pobre, cómo quedó la cara de la que era mujer en boxeo, destruida, ¿verdad? De manera que esto es lo que está en medio de nosotros. Pero está en medio de nosotros porque esto es lo que quiere Dios. No, esto no es lo que quiere Dios. Este es el reino de Satanás. Y uno tiene que conocerlo, tiene que ser consciente de que la batalla está allí. Y por eso yo decía, no se le puede creer a todo lo que dice la televisión. La Virgen dice, apaguen la televisión. Pero no se le puede creer a todo lo que dice la televisión, porque hay manipulación. 6 medios son dueños del 70% de los medios del mundo. Estos 6 medios tienen 9.000 radios. O sea, es estratégico, es muy estratégico, está organizado, está planificado. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? Le dice Luciano, no tengan miedo. Y esto es lo que dice el Señor, no tengan miedo, sean conscientes, sepan que se va a sufrir, que no se va a pasar del todo bien, pero vale la pena porque esta es una cosa clave. Y por eso también nosotros, mirando hacia el interior de nuestra familia, podemos empezar a comprender algunas cosas que tal vez no entendamos. Por eso nosotros podemos, bueno, mirando hacia el interior de nuestras familias, darnos cuenta
de que también algunas de las cosas que no comprendemos tienen que ver con una cultura que se ha ido metiendo en el corazón, en la mente de algunas de las personas que nosotros tenemos cerca. ¿Por qué? Porque la corriente es poderosa, ¿eh? Ah, sí. Y yo lo digo desde hace muchos años esto. Se está muy cerca de estar cerca y muy cerca de estar lejos de Dios. Es una línea que pasa ahí, ¿eh? Y cuando uno a veces dice, no. Uno está acá y está con Dios y da un paso para acá y se quedó afuera, ¿eh? Y cuando uno a veces se encuentra con esa persona que conocía, lo ve como un desconocido, parece que no lo conoce. Es otra persona. Ya se peinó distinto, ya habla distinto, ya piensa distinto, ya ha asumido un montón de cosas que son, ¿verdad? Quejas contra determinadas cosas de la iglesia. Bueno, un breve pantallazo sobre esta realidad que después podremos ir desarrollando. Yo en el año 1997 fui a un congreso que hubo sobre la familia en Río de Janeiro, que lo clausuraba Juan Pablo II. Y allí en ese congreso sobre la familia uno iba escuchando, porque venían de distintas partes a contar un poco y a hablar sobre la realidad familiar. Y yo me acuerdo que en un momento determinado habló un africano que dijo algo que ahora repitió el Papa. Es decir, hay modelos que no son cristianos que quieren colonizar. Y eso es lo que decía África. No queremos que nos colonice Occidente con este estilo de familia que nosotros lo vemos totalmente degradado. África veía la degradación que ya estaba en Occidente presente en el 96, 97, y de alguna manera uno miraba a África como pobrecitos, los africanos, ¿en qué anda? Y en cambio tenían una mirada, y entonces el obispo ese africano ponía ejemplos de cosas que en África estaban vigentes y que ya entre nosotros habían caído, ¿verdad? Hace unos años atrás vino un sacerdote polaco a la parroquia del padre Bonzani, y el padre Bonzani lo quiso convencer para que se quedara en el Uruguay. Y el sacerdote polaco le dijo no, que se volvía a África. Y entonces cuando le preguntó los motivos, le dijo dos motivos. Uno, que pasan por delante del Santísimo de cualquier manera. La gente en las iglesias, ¿no? El Santísimo, pero no tiene reverencia, no tiene respeto, pasa. Y el segundo motivo, ¿cuál es? Que tienen más perros que niños paseando por las calles. Una triste realidad. Pero la consecuencia justamente de que ha habido una lucha silenciosa, ¿no? Y en muchos casos hostil.